Bienvenidos al ciclo de conversaciones online del Consorci de Salud y Social de Cataluña. 21 minutos de innovación, salud y medicamentos. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Bengoa. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos, Rafael, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, Tony. Bueno, hoy conversaremos con el doctor Bengoa, con Rafael Bengoa. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, también es máster en salud comunitaria y gestión por la Universidad de Londres y durante muchos años fue director de sistemas de salud en la OMS desde 2000 y después fue consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco en el periodo de 2009-2012. Él es un gran experto en gestión sanitaria, ha sido y es profesor de múltiples universidades, en Harvard, en Montreal, y ahora actualmente está codirigiendo el Instituto de Salud y Estrategia, SI Health, desde donde ha liderado algunas reformas de las que tenemos ganas también de preguntarte sobre estos asesoramientos. Buenas tardes, vamos a hablar de gestión y política sanitaria. Hoy es la conversación número 15 que hacemos de estos 21 minutos y tenemos a los asistentes que nos pueden hacer preguntas en cualquier momento y que les vamos a dar un paso a medida que nos las vayan haciendo. Un lujo tenerte aquí, para mí eres un referente del mundo de la gestión. Yo lo digo a la audiencia, yo es una persona con la que en cada conversación que he estado con él he aprendido alguna cosa útil que he aplicado en mi trayectoria profesional y por lo tanto para mí una mente excepcional, clara, ordenada, un placer. Rafa. Gracias, Tony. Probablemente hayas oído muchas cosas inútiles también, pero bueno. Bueno, muy poquitas, yo creo que poquitas. Oye, mira, te quería empezar con un bloque de reformas sanitarias y tú en 2013 asesoraste a la Secretaría de Estado del Gobierno Obama. Por cierto, que acabo de ver que acaba de publicar un libro. Acaba de publicar su primer libro que se llama La Tierra Prometida. No sé si es de ficción o no. Pero bueno, tú le asesoraste al Gobierno Obama sobre su reforma sanitaria y te quería preguntar, ¿qué le recomendaste? ¿En qué grado se pudieron implantar estas recomendaciones? Y si esto se puede retomar ahora con el gobierno Biden-Harris. Bueno, yo ya llego al proceso en los Estados Unidos cuando ya está obviamente escrita la ley 2 o 3 años antes, la ACA, la de Obamacare, y lo que querían es que 2 o 3 personas de Europa fueran desde unas universidades a explicar un poquito cómo razonábamos los sistemas o estos que tenemos de tipo NHS en Europa con un pagador único en general, etcétera, o los sistemas de seguro del centro de Europa. Y entonces lo que querían es hablar obviamente de qué resultados estaban consiguiendo y cuál era el razonamiento, y la idea obviamente era poder explicar que en Europa cuando íbamos a distintos estados no somos un grupo de comunistas extremos, que allí obviamente mucha gente de Europa se nos ve como muy extremistas, y cuando ya hablas de salud y de bienestar social te colocan muy rápidamente con una etiqueta muy extrema. Entonces, simplemente era abrir conversaciones con distintos grupos y yo creo que, yo personalmente creo que aprendí bastante más de lo que di, porque todo lo que ya estaban haciendo en relación a las mejoras de las ACOs, las Accountable Care Organizations, estas organizaciones más integradas que andamos buscando, que se plantearon en Cataluña, se han planteado en Euskadi, etcétera, también. En mi época, pues básicamente están poco a poco avanzando en una dirección muy interesante en términos organizativos y con una visión más de sistema local. Y yo creo que esa reforma todavía está pendiente,
y el hecho de que hayamos llegado a la COVID con nuestras organizaciones fragmentadas, pues hemos pagado un precio por eso. ¿Y tú crees que van a retomar todo esto en Estados Unidos? Sí, lo que yo estoy oyendo es que Trump lo que ha estado es poniendo pegas administrativas al Obamacare, pero no lo ha tumbado. Ni tampoco el otro día en un debate en la Corte Suprema no lo tiraron para atrás. Por lo tanto, se queda. Pero entonces ahora lo que les queda hacer durante 1 o 2 años es volver a remover, a quitar las barreras administrativas que ha ido colocando Trump para que la gente o no se pudiera hacer un seguro o tuvieran distintas barreras para acceder al sistema, etc. Y me imagino que alguien estará ya volviendo a hablar de un sistema con pagador único, que era un poco lo que promovía Bernie Sanders, pero eso políticamente creo que no va a estar en la agenda de Biden y de Kamala Harris. También has asesorado al gobierno de Irlanda del Norte y de Escocia en sus respectivas reformas. ¿Cuáles son los ejes principales de estas reformas y qué sería aplicable a nuestro país? Sí, bueno, la reforma de Irlanda del Norte era muy interesante porque nos pidieron liderar al grupo de panel de expertos para proponer a los gobiernos una reforma tanto del sector social como de servicios de salud y su integración. Y nos pidieron los unionistas. Luego hubo unos cambios en gobierno y lo quisieron seguir los de Sinn Féin. Por lo tanto, eso funcionó. Lo que nos funcionó mejor fue el proceso más que el contenido, porque el contenido es el que todos aquí, probablemente escuchando, conocemos, de que hay que pasar de la fragmentación a la integración y todas estas cosas que todos queremos hacer y que nos cuesta mucho hacer. Pero allí lo que funcionó muy bien, en lo que llamábamos sistemas, no estructuras en inglés, fue que reunimos a los partidos políticos y les dijimos: tenéis todos un problema en común, ese problema es este problema demográfico, la cronicidad, etc. ¿Y estáis todos de acuerdo con el diagnóstico? Sí. Bueno, y una semana después dijimos: bueno, pero ¿qué os parece estas 3 soluciones? ¿Qué os parece esta línea de trabajo? Entonces, cada mes volvíamos a Stormont, al Parlamento de Irlanda del Norte, a un poquito involucrar al ámbito político, a la Comisión de Sanidad, a participar en su propia reforma. Pues no hicimos como hicimos, por ejemplo, con el informe Abril aquí, que Bohigas y yo y Artels y otros y el propio Abril Martorell nos fuimos y hicimos un informe fuera y luego lo metimos a lo político, sino que en Irlanda del Norte estábamos continuamente mezclando lo político y lo técnico, y eso yo creo que ha funcionado muy bien. ¿Qué reformas crees que son urgentes e imprescindibles a corto plazo aquí en el sistema sanitario español? Mientras nos contestas, vamos a poner también se lo vamos a preguntar a los oyentes, va a aparecer en pantalla, pero mientras los oyentes votan cuál de las reformas creen más prioritarias, ¿cómo ves tú este tema de reformas y si las vamos a hacer o no y cuáles? ¿Si te contesto ya o les...? No, sí, bueno, pues vamos, sí, ve contestando porque ahora vamos votando ahí todos las opciones. Hombre, yo creo que la más importante, después de, obviamente, una financiación, porque el sector está subfinanciado desde hace muchos años, es un modelo de gobernanza y de gestión del sector mucho más descentralizado. Y no me refiero a el gobierno nacional con las comunidades autónomas, me refiero a el grado de independencia que tienen los clínicos y los directivos locales para hacer cosas. Si nos fijamos con lo que ha pasado en el COVID, el ámbito macro no ha tenido otra opción que decir: esto es un tema que se tiene que resolver ahí en atención primaria, con epidemiología local y con
los hospitales. Y ha habido tal grado de innovación al soltar el sistema y haber permitido que eso ocurriera, que lo que hay que lograr obviamente ahora es permitir que eso continúe, pero que continúe ese modelo de gobernanza. No volver a centralizar un modelo en el que ya el ámbito clínico, con los directivos locales, etcétera, no pueda seguir haciendo cambios organizativos y de gestión en su localidad. Y yo creo que para mí, aparte de las grandes palabras que salían en esa para mí eso es lo más importante a mantener, porque donde ha habido innovación, hay que mantener esa innovación. Y eso ha dependido más del comportamiento gestor y el comportamiento político que lo ha permitido. Ahora no tienen que volver a agarrarlo y hacer, como dicen los escoceses, ser muy generoso con el poder. Vamos a ver lo que nos dicen, lo que nos ha dicho la audiencia. Pues mira, la audiencia está de acuerdo contigo. Lo primero, financiación. Después, tú has dicho lo de la gobernanza y el público nos dice también lo de la inversión en prevención y cronicidad. ¿Vale? Lo que sí se destaca es que no hay nadie que no crea que tenga que haber reformas, que esto sí que es importante. Pero estas reformas que dices, ¿tú crees que eres optimista de que se van a realizar en el contexto global que tenemos? Pues en general sí, porque lo que pasa es que no se nos puede ahora, no podemos pasar página y decir, como ahora estamos todos vacunados, suponte que es el otoño del año que viene, estamos todos bien vacunados y entonces empezamos a decir, bueno, vamos a volver a aquello. No, ahora lo que hace falta es muchísima intervención desde el ámbito policy. Es decir, una de las intervenciones es la que yo he dicho antes, deja que el ámbito local haga lo local. Pero la otra, desde el ámbito policy, obviamente es ponerle más fondos a esto, ayudar a coordinar entre servicios sociales y sanitarios, todo ese tema. Pero yo sí soy optimista si mantenemos el pulso que dice que va a haber más crisis que pueden ser de medio ambiente, puede ser tormentas raras que están viniendo o puede ser otra pandemia. Si esas vienen, hemos visto perfectamente desorganizados para ellas. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es estar organizados para esas. Y dentro de ese digamos, ese cambio, hace falta que nuestros políticos sean muchísimo más complejos en lo que es la interacción con la ciencia, porque obviamente ahí no ha pasado todo lo que debería de estar pasando entre el mundo científico y tal, y es evidente que lo que ha resuelto esta pandemia de una forma u otra, que sea en el ámbito clínico, que sea en el ámbito epidemiológico, que sea en el ámbito vacunal y preventivo, ha sido la ciencia. Por lo tanto, nuestros políticos lo que no pueden ser es personas que no razonan en términos científicos. Y no me refiero a Trump, que obviamente está en el extremo mágico y no científico, sino que los nuestros y la interacción ha sido, bueno, me estáis recomendando una serie de cosas, pero yo voy a hacer otra cosa. Ha habido demasiado de eso. Tú has estado teniendo que estar en política como consejero de salud. ¿Algún logro que pudiste hacer o alguna cosa que quisiste hacer y no hubo manera? Sí, bueno, una mezcla, metí, o como creo que sabéis, las cantidades de síntomas, cuando te dan esos puestos, si en lugar de entrarle a las agendas inmediatas tomas un poco de perspectiva, te das cuenta, yo me di cuenta muy rápidamente que no estábamos dirigiéndonos a sincronizar lo que estaba pasando epidemiológicamente con lo que hacía el sistema. Por lo tanto, metí rápidamente la estrategia de crónicos en el País Vasco en el año 2010. Y eso solo se ha conseguido en parte es por mi culpa, porque básicamente, por lo visto, no creé en los casi 4 años que estuve, no creé suficientes condiciones
para que eso se enraizara de forma suficiente para que hubiera una integración clínica en nuestras áreas integradas, etc. Entonces, yo creo que eso solo ha funcionado en parte, pero sí ha funcionado y muy bien pues las cosas como la estratificación, ha funcionado muy bien toda la inversión digital y el contacto digital, etcétera, y por lo tanto yo salí bastante satisfecho de eso, pero los ciudadanos no, porque nos echaron. El otro día leí algo que dijiste, el otro día decías, debería haber más abogados del diablo que se atrevieran a decir la verdad al poder y que hacía falta un organismo que escrutara al gobierno. Yo te pregunto, ¿quiénes deberían hacer este papel de abogado al diablo y por qué no lo hacen? ¿Y cómo te imaginas este organismo que escrute al gobierno? Hombre, yo creo que los funcionarios tienen una cierta función de decirle a los políticos, tal, pero no, yo he notado como que a veces se están adaptando a lo que quiere escuchar el político que probablemente acaba de entrar por la puerta y dice, bueno, ¿cuáles son los datos hoy y qué vamos a hacer con todo este tema? Entonces, yo he visto ahí que ha habido un poquito demasiada adaptación a lo que quería oír eso. Entonces, pero el problema más que esos lo tienen el propio circuito político. El propio circuito político está muy atado, y esto yo creo que nos ha hecho muchísimo daño en esta pandemia, demasiado condicionado por el pensamiento único, que esto yo lo voy a controlar dentro del partido, el que sea, yo creo que todos piensan así, y no puede haber evaluaciones externas, que como sabéis hemos pedido en el Lancet, muchos seguimos haciéndolo, y no se acepta, digamos, ideas que vienen de fuera, aunque digan que no es para buscar culpa, es para buscar qué es lo que ha pasado, etcétera, y sugerir mejoras, a pesar de esa forma de trabajar. El ámbito político no ha abierto las ventanas ni siquiera en esta situación y no las va a abrir, no las va a abrir. Entonces en eso soy un poquito escéptico porque el pensamiento único y yo controlo la información dentro tiene una fuerza en nuestro país enorme. En cambio en otros países quieren que la gente de fuera añada valor, etc. Y por eso estuve sugiriendo de que de la misma forma que se montó el AIREF como agencia independiente en el año 2013, porque lo obligó la Unión Europea para un control fiscal del país, porque andábamos gastando mal, básicamente hay que hacer el AIRES, es uno en salud y medio ambiente. Pero la palabra clave es la independencia, la imparcialidad. Yo no creo mucho en tener ahora una agencia de salud pública en Madrid que dependa del ministerio, porque eso no nos prepara mejor ahora para la siguiente pandemia. Hace falta que haya alguien, abogado del diablo, si hace falta, que esté recibiendo la información, los datos que han ido tan mal, recibiendo información y diga, mira, esto es la situación. Y que luego se pueda estar tomando decisiones en función de eso. Entonces, el modelo alemán, con el Instituto Koch, y yo creo que es un modelo mucho mejor. Lo que pasa es que no creo que las agencias que se van a crear en nuestro país, hablo del nivel nacional, van a ser independientes. Y eso es una pena porque no vamos a tener esa evaluación externa que nos hace falta. ¿Volverías a la política activa en un cargo público? No, probablemente no. Yo quiero ser feliz. Aunque te encargaran el AIRES. Demasiado viejo ya. Pero alguien joven que sepa mucho de evaluación tecnológica y de evaluación farmacéutica y que ha estado en 2 o 3 sitios en Cataluña lo haría muy bien. Pues bueno, ya lo buscaremos a este que dices. Oye, vamos al COVID para terminar la entrevista. Tú que estás muy bien en el medio internacional, ¿qué países crees que han hecho mejor las cosas y por qué?
lo han hecho, digamos, había tres estrategias, ¿no? La estrategia de inmunidad de grupo que han seguido Bolsonaro y Trump y Suecia, pero a los tres les ha salido bastante mal. La segunda estrategia es convivir con el virus, que es lo que hemos intentado hacer todos nosotros. Y la tercera, más oriental, es, como dice la primer ministra de Nueva Zelanda, golpear fuerte y duro y rápido. Entonces, yo creo que deberíamos en algún momento, cuando vimos que empezaba a aparecer el segundo, digamos, la segunda fase de transmisión comunitaria y la segunda oleada, y se estaba expresando ya francamente que estábamos perdiendo el control de rastreo local, en ese momento yo hubiera hecho lo que han hecho los de países oriente, Australia, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, que por cierto, algunas de esas economías han empezado a crecer. Y no hablo de China porque si no la gente dice es que son muy diferentes, entonces no vale y obedecen y no sé qué. Pero básicamente los demás países democráticos y nosotros esa idea de reconfinar durante 5 semanas se ha descartado sistemáticamente y yo creo que hay una lección que vamos a ver dentro de un año, año y medio, cuando se evalúe todo, es que tenemos mucho que aprender de Oriente, no solo las mascarillas, sino mucho más. Hay una cosa que no se entiende, al menos mucha gente no la entiende, que es esta diferencia entre territorios, que ahora vamos, entre tanto en número de contagios como en mortalidad. Y no sé ¿qué factores crees que explican de verdad esto? Vamos a ponerlo también para los oyentes, que vamos a hacer la pregunta, hemos puesto varias alternativas, pero a entender cuál sería lo que explica realmente estas diferencias, al margen de lo que nos puedan decir los que tienen la necesidad de justificarse. Bueno, no sé, yo creo que obviamente es multifactorial y los dos grandes líneas son ¿por qué creyeron muchas comunidades autónomas que estaban listas en desconfinamiento con su capacidad de control local de los brotes, aislamiento, testeo, etcétera, cuando no lo estaban? Aquellas que sí lo estaban resistieron más tiempo, si uno se fija, y otras empezaron a escalar mucho más rápido. Y la segunda, obviamente, es este terreno del comportamiento social en nuestro país, que tampoco hace falta que muchas personas tengan una percepción de riesgo baja y que hagan lo que les da la gana para empezar a ser grandes transmisores. Hay que acordarse, por lo que están diciendo ahora los estudios, que el 20% de las personas provocan el 80% de las infecciones y por lo tanto si esas personas son aquellas que en algún sitio obviamente tienen ese comportamiento, pues están creando el desbordamiento que hemos visto. Luego, en términos de reacción, todas se han visto sorprendidas porque una vez que ya no has controlado los brotes con digamos, el razonamiento de epidemiología y de control local de los brotes, por rastreo y testeo, y se te va de las manos, ahí es cuando hay que tomar una decisión de convivo con este virus y pongo estas restricciones y cierro esto, abro aquello, o le pego mucho más fuerte. Y ahí es donde había esta duda por la que me has preguntado antes y que yo creo que ahora estamos aceptando y se va a seguir aceptando en nuestro país a pesar de que hay 4 comunidades autónomas que quieren confinar domiciliarmente, cosa que yo creo que se les debería dejar. No entiendo por qué, por un lado, se les dice, venga, gestionar vosotros, pero luego, mira, no, si es para algo tan fuerte, no lo hagáis, no queremos. Entonces, yo creo que, personalmente, creo que la situación va a ser, vamos a seguir conviviendo, es la segunda estrategia que hemos comentado antes, con el virus. Y en esa convivencia estamos aceptando 200, 300, 400 muertos al día. Entonces, pero eso no es lo que se está diciendo. Entonces, hay
hay una cosa en psicología que se llama psychic numbing, que es yo me voy desensibilizando psíquicamente cuando las cifras son muy grandes. Me identifico con una persona que se ha muerto, pero cuando los números son muy grandes, yo ya me empiezo a desensibilizar. Yo creo que nos está pasando eso un poco. Y entonces, como nos está pasando eso un poco y no estamos reaccionando, estamos aceptando seguir conviviendo con un virus cuando nos están diciendo los países de Oriente que no hay que convivir, que no hay que intentar convivir. Bájalo todo lo que puedas. A ver qué nos han dicho nuestros oyentes a la pregunta. Bueno, pues parece que la responsabilidad máxima se la dan a las medidas que implantan los gobiernos y después los condicionantes sociales seguidos del modelo y del estado en que esté el sistema sanitario. De lo que ahora nos contabas, Rafa, porque tú siempre has defendido primero la salud y luego la economía. Y por lo que he visto ahora de lo que nos estabas comentando, ¿no? Del modelo más oriental, que lo de la convivencia está bien, pero que tiene sus problemas. Creo que incluso habías hablado de que el confinamiento incluso podía ser una inversión, según cómo se mirara. De todas maneras, ¿cómo se explica? Porque esto nos pasa en nuestro país, no sé si también fuera, pero ¿cómo se explica que en zonas con menos restricciones de movilidad y aparentemente iguales, y tal, tengan mejores indicadores de contagio que otras con más restricciones? Y esto también se lo preguntamos al público, lo de la economía, ¿vale? Mientras nos hablas, ya verás que vamos a hacer que la gente se moje, ¿eh? Si primero salud o primero economía. Muy bien. Bueno, primero sobre esa parte, obviamente no puede durar mucho el confinamiento domiciliario. Es decir, los que están consiguiendo buenos resultados han sido 5 o 6 semanas. Israel incluso algo más corto. Y luego puedes volver a abrir distintas partes de la economía. Sobre la otra parte de por qué en unas comunidades autónomas ya tenemos mejores resultados y va descendiendo y tal, yo creo que es una mezcla de cosas. Y todo el mundo piensa en Madrid cuando se habla de esto. Y hay que dar una cosa, en Madrid fueron los primeros que vieron las orejas al lobo. Hubo mucho virus primero en Madrid, con mucha mortalidad, y por lo tanto se instaló probablemente un cierto miedo en la sociedad, y luego han acertado con obviamente los test rápidos. Y yo creo que hay que aceptar de que los test rápidos tienen esa virtud de que si son rápidos versus una PCR que te dan el resultado a veces incluso más que 48 horas a veces, y por lo tanto mientras no te lo dan tú sigues con tu vida normal. En cambio, si te han dicho con un test rápido de antígenos que estás infectado, pues la gente tiende a autoaislarse más o cambiar de comportamiento. Yo creo que la suma de esas cosas se explica, pero lo que hay que darse cuenta es que aquellos que han tenido la segunda oleada más fuerte, es lógico pensar que también esa es la que se estabiliza antes, etcétera. En aquellas comunidades donde todavía están en 500, 600 casos por 100.000 de incidencia acumulada, en esas también va a bajar y va a ser muy desigual las intervenciones que se hayan hecho en un sitio u otro. Muy bien. No sé lo que habrán opinado nuestros oyentes. Bueno, pues mayoritariamente primero salud y después economía. Claro, esto, como decías tú, tiene sus consecuencias que después no nos gustan, ¿no? Cuando priorizamos salud, entonces no nos gusta lo de la economía, y cuando priorizamos economía no nos gusta la salud. Bueno, complicado. Oye, voy a hacer 2 preguntas más porque vamos a dar paso también a las preguntas de los oyentes, que aprovecho para decirles que tenéis 5 minutos para hacer las últimas preguntas que se les vamos a plantear al doctor Rafa Bengoa. 2 preguntas respecto a vacunas. ¿Vamos a tener vacuna pronto? ¿Qué grado de efectividad va a tener? Y una cosa que no sé, que se está instalando el miedo a la vacunación, al menos a las fases iniciales.
No sé cómo se gestiona esto y si hay plan B a lo de la vacuna. Pues espero que estén discutiendo mucho ese tema y no solo a quién hay que vacunar, porque a quién hay que vacunar primero y segundo y tercero queda bastante claro, por sentido común y por las vulnerabilidades varias que ha habido en marzo y abril. Yo creo que tu pregunta es muy, muy importante y que estén trabajando todo lo que es esta indecisión alrededor de la vacuna. Eso va a ser probablemente el problema más difícil, bastante más difícil que la distribución, incluso con los famosos 70 grados bajo cero o ahora con la nueva de Moderna con 20 grados bajo cero. Por tanto, yo personalmente, yo creo que hay que vacunarse y yo me voy a vacunar en cuanto me permiten. Yo creo que es muy importante vacunarse. Yo lo que estoy leyendo y oyendo es que en términos de seguridad han seguido todas las etapas y viene muy bien planteado. La eficacia es alta. La protección ante la enfermedad de la que salió ayer de Moderna es muy interesante porque parece que es útil cuando una persona ya está infectada, pues está asintomática o sintomática, incluso con enfermedad grave, darles la vacuna parece que está teniendo buenos resultados, incluso con alguien que ya está con la enfermedad grave. Por lo tanto, eso a mí me da buen feeling. La segunda cosa que yo creo que poco a poco vamos a ver que los números, según va creciendo la N, va a seguir confirmando esa lógica. Tercero, en términos científicos es muy interesante que le hayan pillado al coronavirus y a todos los coronavirus, que hay un montón de coronavirus entre nosotros, alrededor de que esta espina le puede, que básicamente es su tendón de Aquiles, y que la forma de preparar la llave de entrada con esa espina y luego vaciar su contenido nuclear en la célula, etcétera, ya le han pillado ese truco tanto Pfizer como Moderna, y eso nos va a dar muchas pistas de cara al futuro para poder precisamente trabajar a muy alta velocidad la siguiente vacuna si viene otro coronavirus y otros virus. Y por lo tanto, lo que es más bonito de todo esto ha sido obviamente la velocidad a la que se ha descubierto, porque eso quiere decir que si se mantiene esa investigación, y es muy importante que los gobiernos mantengan la investigación incluso de las vacunas que parece que no funcionan, que mantengan la investigación para que con cualquier, digamos, virus, bacteria o lo que sea que venga, nos podamos defender. Por lo tanto, yo creo que viene bien y estaremos probablemente vacunándonos desde primavera hasta otoño y llegaremos a inmunidad de grupo en otoño. Y una última pregunta antes de entrar a las preguntas del público, porque una cosa es tener la vacuna y otra es tener acceso y que tenga acceso todos los que tienen que tener acceso, porque a veces solo hablamos de una parte del mundo. Tema patentes, en tema vacunas, en tema de estratégicos y de urgencia, hay quien defiende los premios, ¿no? Dar premios y quedarse las patentes del sector público o los gobiernos, y hay quien, bueno, y el modelo que se ha implantado que es el de patentes. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Crees que es el modelo adecuado, que se podría matizar o es el mejor de los malos modelos? No sé. Hombre, yo, sí, primero, va a haber casi 2 millones de muertos para cuando estemos ya en el norte controlando este virus. Hay un efecto norte-sur claro, que el norte va a salir privilegiado bastante antes que el sur del mundo. Y eso es algo que obviamente que tiene que trabajar la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la Unión Europea, etc. Entonces, dentro de ese marco, yo creo que la vacuna hay que razonarla como un bien público a nivel global. Y yo no sé si eso quiere decir controlar una patente o no, pero quiere decir que si uno quiere estar teniendo este virus
igual de controlado que otros virus de forma endémica, que los tenemos, ahí están, pero los tenemos controlados gracias a la vacunación, pues nos va a hacer falta considerar a esta vacuna como un bien público. Entonces, ¿cómo se organiza eso económicamente? La verdad es que no lo sé, pero obviamente yo creo que sería deseable razonar así para, obviamente, los países en vías de desarrollo. Tengo unas preguntas del público que las voy a hacer tal cual nos las plantean. Una pregunta es que nos preguntan cuál debería ser el papel de la industria farmacéutica en un momento en el que ha cambiado todo el tema de la interacción. Aquí nos pone con los hospitales, ¿no? ¿Cómo debería ser esta interacción? O sea, estamos acostumbrados, por lo que interpreto, a una interacción industria profesionales. Y ahora con estas restricciones, ¿cómo ves todo el modelo? ¿Cómo debería ser esta interacción y cómo será? Hombre, yo espero que la gente se dé cuenta que esto se ha resuelto científicamente, que parte de la resolución científica ha sido la industria y que de cosas tan grandes como esto solo se sale con arreglos público-privados. Esto y muchísimas otras cosas. No, ni uno ni otro. Es decir, aquellos discursos de los extremos, pero en caso me mencioné temas de extrema izquierda, de que todo tiene que ser un control público, es irreal en el mundo de hoy y además hemos visto que no hace falta. Porque hemos visto que este modelo de público-privado funcione. Lo que sí creo es que no estoy seguro si eso, a pesar del logro de la industria farmacéutica en esta vacuna, también en algunos medicamentos que están ya saliendo, de anticuerpos, etcétera, que nos van a ayudar a controlar esto clínicamente, no estoy seguro si eso basta como para contrarrestar esta falta de confianza que se tiene con la industria farmacéutica en general antes de la pandemia. Yo creo que la industria farmacéutica ahora tiene que estar trabajando este concepto de confianza y ver qué es lo que quiere decir. Pues simplemente espero que la sociedad civil se dé cuenta de que esto ha sido un gran partenariado incluso en algunos países sin partenariado. Es decir, por ejemplo, Pfizer no ha aceptado dinero de Trump. Lo ha hecho solito con sus fondos. Por lo tanto, ni siquiera ha sido un partenariado. En otros países sí, en Europa se han metido fondos europeos, etcétera, en el proceso vacunal, pero de descubrimiento de la vacuna. Pero de cara al futuro, trabajar el concepto de partenariado y que nos sirva para, entre todos, tener un sistema de salud y mejor, obviamente. Pues muy claro. Otra pregunta, ¿cómo debería protocolizarse la atención a las personas mayores o crónicos que viven en residencias en referencia al COVID y en qué hemos fallado ahí? Bueno, hemos fallado en que los servicios sociales están desconectados de los servicios de salud. Es decir, cuando hablamos de integración, todos hemos estado, tú y yo y muchos, ya llevamos muchos años hablando de la integración o por lo menos la buena coordinación entre los dos. Si hubiéramos tenido el sistema de información, aunque sea solo el sistema de información, algo muy pragmático, en el que las personas en las residencias sabemos cuándo se están descompensando, cuando tienen problemas respiratorios, hipertensión, diabetes o algo estratificados y el sistema de salud los hubiera tenido de alguna forma conectados, no nos hubiera pasado. Pues ahora lo que toca, y yendo a soluciones, que es lo que debemos de buscar, es inevitable ya buscar modelos colaborativos entre lo social y lo sanitario. Debemos de conseguirlo y obviamente no solo porque va a venir más pandemias o no, sino porque es lo que les hace falta en el día a día, que estemos conectados con ellos. La segunda cosa que ha ocurrido ahí, que es muy, muy importante, es que hay gente que ha pensado que esto se solucionaba en hospitales. Y hablo de marzo a abril. Ninguna epidemia se ha solucionado solo en hospitales, se soluciona en la comunidad. En la comunidad había una cosa que se llamaba residencias y
estábamos llevando a toda la gente de atención primaria hacia hospitales y tal. Y ahora, lo que yo creo que es muy importante es que cuando empiece el proceso de vacunación no cometamos el mismo error. El mismo error que de repente toda la atención primaria ahora se tiene que concentrar en vacunar, en lugar de buscar y formar un montón de enfermeros y enfermeras para vacunar en polideportivos, iglesias o colegios, y dejar que la atención primaria pueda recuperar todo lo no COVID, su relación con las residencias, etcétera, y proteger a estas personas en relación a todas sus patologías. Tengo aquí una pregunta a ver si la veo bien. Un momento, porque se me ha... Perdona, es que tengo la pregunta que me la escriben. A ver. Bueno, ahora me ha desaparecido la pantalla, pero bueno, hay otras preguntas. Ligado con esto de los crónicos, dice, ¿no se nos estará olvidando con esto del COVID, el cuidado a los pacientes COVID? ¿No? ¿Lo urgente siempre tiene que ir en contra de lo importante? ¿No es compatible esto? No con el modelo que tenemos asistencial, es un modelo tan centrado en lo agudo y lo hace maravillosamente bien, y como no está razonando en términos de cronicidad, ¿por qué vamos a estar acordándonos de los enfermos crónicos? Incluso hoy, ¿por qué? ¿Cuántos diabéticos, asmáticos, con enfermedades cardíacas crónicas, respiratorias, han recibido una llamada hoy? O sea, no es compatible, o al menos con nuestro sistema. Una pregunta que, a ver, nos pregunta, ¿cómo se explica la gran diferencia del gasto médico por cápita en Euskadi y el resto de autonomías? ¿Es política sanitaria o es resultado del concierto? Las dos cosas. Yo creo que el concierto beneficia al País Vasco y no lo niegan los grandes partidos de aquí. Pero luego hay un elemento de inversión, de que ha habido sistemáticamente desde la descentralización del InSalud, ha habido sistemáticamente un impulso hacia el sistema vasco de salud. Con independencia de que estuvieran socialistas, nacionalistas, etcétera, o el cóctel de los dos, que es lo que ha habido mucho tiempo, eso siempre se ha apostado por la sanidad. Eso no quiere decir que tenemos el buen modelo para gastar ese dinero. La última pregunta, que además va con, si pudieras gestionar a priori el presupuesto total de lo que va a costar la gestión de la pandemia, ¿dónde concentrarías tu inversión? Pues en la palabra prevención, es decir, resulta muy, muy interesante ver que, aparte de la ciencia que hemos dicho que va a salvar, la segunda cosa científica que salva esta pandemia es la prevención. A ver, todo el testeo es prevención, rastreo, testeo, aislamiento, técnicas de prevención epidemiológica clásicas, pero que funcionan si se hacen bien. Si se hacen bien. La vacuna, prevención. Las restricciones, prevención. Confinamiento, prevención. No son agradables, pero es prevención. Y por lo tanto, cuando uno dice, bueno, si eso es lo que ha hecho falta hacer durante una epidemia, ¿por qué no lo hacemos todo el tiempo? Pues es una pregunta que nos queda ahí y que alguien tendrá que contestar. Antes de terminar, en 21 segundos nos puedes dar un mensaje que nos resuma un poquito lo que nos has querido decir hoy o algo que tú consideres interesante de que quede como titular. Sí, yo creo que la capacidad de adaptación de nuestras organizaciones ha sido brutal. Entonces, es bueno analizar en qué ha consistido esa capacidad de adaptación local para contrarrestar una crisis de este tipo, identificar qué es lo que lo ha hecho posible y mantener eso para siempre. Pues muchas gracias. Gracias de parte del consorci, de parte de todos los asistentes, supongo. Gracias también a los asistentes, a las preguntas que nos habéis formulado, que nos hayáis regalado estos 21 minutos
y que hayas hecho espacio en tu tiempo para nosotros. Que tengas muy buena semana y muchísimas gracias. A vosotros, Tony, muchas gracias por invitarme. Chao, chao. Nosotros ya solo decir que nos emplazamos el próximo martes, el día 24 de noviembre, a las 4 vamos a conversar con el doctor Marco Incitari, que es el presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología, para hablar de atención sanitaria y social en geriatría, un tema que hoy ya hemos apuntado y que creo que va a dar para mucho. Nada más y muchísimas gracias a todos. Rafa, hasta la próxima. Chao. Un abrazo.